Buenos días. Para dar continuidad a la semana de capacitación de COVID-19 en nuestro servicio, el día de hoy el doctor Juan Manuel Castañeda y yo, su servidor Irving Frías, vamos a dar los temas de sobreinfección y uso de antibióticos. Nuestras pláticas estuvieron coordinadas por el doctor Joaquín Moreno, médico de base del Servicio de Infectología. En cuanto al tema que a mí me compete sobre la sobreinfección y el uso de antibióticos en COVID-19, el contenido de la plática va a estar enfocado en estos 7 puntos. Sobreinfección, la epidemiología, los agentes etiológicos más frecuentemente implicados en la sobreinfección bacteriana en pacientes con COVID-19, tipos de antibiótico y lo más importante son los últimos 3 puntos. ¿Cuáles son nuestros criterios de inicio de antibióticos, el desescalamiento y cómo podemos prevenir las infecciones secundarias en nuestros pacientes? En cuanto a la sobreinfección en COVID-19, tenemos que tener en consideración 2 términos: la coinfección y la infección secundaria. Una coinfección en el contexto de un paciente que tiene COVID-19 va a estar definida como aquella que se presenta entre 48 a 72 horas de que el paciente haya ingresado a la unidad hospitalaria. En este sentido, tendríamos que buscar microorganismos que estén relacionados a neumonías atípicas adquiridas en la comunidad, como Legionella, Mycoplasma pneumoniae, etc. Sin embargo, y más frecuentemente, los pacientes debutan con una infección secundaria. Para que nosotros podamos diferenciar entre cada una de ellas, se establece que la infección secundaria, tiene que tener un establecimiento mayor a 48 a 72 horas de que el paciente haya ingresado a la unidad hospitalaria. Hay muchos factores de riesgo, pero a nivel fisiopatológico e incluso molecular, los más importantes son una disbiosis en el microbioma. A recordar que los pacientes que presentan un síndrome de distrés respiratorio agudo severo tienen una respuesta inmune paradójica, es decir, al presentar un mecanismo de hiperinflamación hay una disregulación en el propio sistema inmune, y esto condiciona que haya presencia de biofilm bacteriano en el tubo endotraqueal. Incluso se han estudiado componentes del microbioma a nivel gastrointestinal y pulmonar. Hay una teoría que comenta que muy probablemente en pacientes críticamente enfermos haya fenómenos de translocación de nivel del intestino hasta el pulmón. También hay una elevada carga bacteriana, y además de lo anterior, pues lo que ya les comenté de la respuesta inmune disregulada y el uso concomitante de antibióticos puede promover aún más la disbiosis del microbioma a nivel pulmonar. En este sentido, también es importante tener en cuenta los mecanismos moleculares implicados en el desarrollo de infecciones secundarias y de coinfección bacteriana. A destacar que la mayoría de nuestros pacientes tienen altos requerimientos de oxígeno antes y durante su ingreso hospitalario. Es importante destacar que el fenómeno de hiperoxia puede promover una desnitrogenización a nivel de los alvéolos, y esto da como consecuencia que aumente la carga bacteriana, hay una inhibición en la producción del surfactante y los mecanismos celulares implicados en la respuesta inmune se disregulan. Hay una quimiotaxis inefectiva, hay una secreción inapropiada de interleucinas, interferón gamma, etc. Y algo muy importante, el hecho de que nuestros pacientes estén con hiperoxia no significa que estén en buenas condiciones, dado que hay que recordar que la materia orgánica se rige por leyes de la física. Si nosotros tenemos presencia de una FiO2 arriba de 90 o de 100, se pueden formar especies reactivas de oxígeno, que en conjunto dan algo llamado lesión pulmonar aguda hiperóxica. Todo esto condiciona que nuestros pacientes puedan desarrollar una neumonía asociada a la ventilación mecánica. En este cuadro lo saqué de un estudio de cohorte prospectivo multicéntrico realizado en 138 hospitales de Francia, Bélgica y Suiza. En esta tabla se recolectaron los datos de ingreso desde el día 1 hasta el día 90 en los pacientes críticamente enfermos admitidos en la UCI. Fueron en total 4.244 pacientes. Hay muchos parámetros que midieron en este estudio, sin embargo quiero que presten atención a la parte de abajo, a lo que nos compete de la coinfección bacteriana y la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Vean la diferencia. En este grupo de más de 4.000 pacientes, 1.951 tuvieron una coinfección bacteriana, y de hecho los autores clasificaron la presencia de los parámetros en base a la severidad del síndrome de estrés respiratorio agudo. Noten cómo en los 1951 pacientes que se documentó la coinfección bacteriana, solo el 7% tuvo esta, es decir,
al ser admitidos a la UCI ya traían una coinfección de medio extrahospitalario. Sin embargo, el 58% de los 2.000 pacientes que entraron en el criterio de neumonía asociada a la ventilación mecánica la presentaron. Esto es por todos los fenómenos que ya comentamos previamente. En este sentido, si ustedes revisan la literatura en general, van a encontrar que la coinfección bacteriana estimada en los pacientes que presentan COVID-19 es menos del 10%, e incluso al ingreso hospitalario es aún menor, de 3 al 7%. De hecho, un estudio de cohorte comentaba que menos del 8%. Sin embargo, la infección secundaria por hospitalización es de hasta el 15% en nuestros pacientes. Esto conlleva un alto riesgo de resistencia antimicrobiana, en el sentido de que nuestros pacientes, cuando ingresan, pueden ya traer manejo antibiótico desde el medio extrahospitalario, o si no somos juiciosos al momento de iniciar los antibióticos, vamos a promover la aparición de microorganismos multidrogoresistentes en el medio intrahospitalario. En este estudio chino, publicado en Nature, encontramos que los principales microorganismos que se pueden detectar en la coinfección en COVID-19 incluyen fúngicos, virales y también bacterianos. En este sentido, pues se han documentado presencia de Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae, Legionella pneumoniae, Streptococcus. En el aspecto viral, o más bien en los microorganismos de índole viral, se han documentado Chlamydia pneumoniae, coronavirus de otros tipos, también enterovirus, rinovirus, virus de influenza, metaneumovirus e incluso virus sincitial respiratorio. En este momento, pues la plática está enfocada a los microorganismos bacterianos. Sin embargo, por la tarde, por medio de Zoom, el doctor Moreno nos va a hablar acerca de aspergilosis, porque también se han documentado coinfecciones por este microorganismo en los pacientes con COVID-19, e incluso se han documentado infecciones con cándida. En este gráfico que les traigo es una revisión sistemática y un metaanálisis de 30 estudios con un total de 3.834 pacientes. Como pueden observar en la tabla, el microorganismo viral más frecuente implicado en la coinfección viral en COVID-19 es el virus sincitial respiratorio, seguido por el virus de la influenza, rinovirus y enterovirus, influenza B para influenza e incluso otros coronavirus. En esta revisión igual se documentó que el principal microorganismo implicado en el aspecto bacteriano con el desarrollo de coinfección es el Mycoplasma pneumoniae, seguido por Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae e incluso especies de Enterobacter. También se ha documentado presencias de clamidias. Este estudio es de tipo retrospectivo, bueno, más bien la tabla de donde obtuve este estudio es un estudio retrospectivo observacional que se realizó en la ciudad de Nueva York y en sus alrededores. Ellos compilaron los datos documentados de coinfección bacteriana en pacientes desde el 1 de marzo hasta el 18 de abril del 2020, recolectando en total 4.267 pacientes. De esos 4.200 pacientes en los cuales se documentó coinfección bacteriana, 152 se documentó la presencia de coinfecciones bacterianas al momento del ingreso, y también hubo presencia de infecciones secundarias durante la hospitalización. Noten cómo el 46% de los pacientes que fueron incluidos en este estudio presentaban infección del parénquima pulmonar y el 40% presentaba infecciones del torrente sanguíneo. No obstante, del total, el 14% de los pacientes tuvo coinfección tanto a nivel pulmonar como sanguíneo, y alrededor del 95% de los pacientes intubados o con manejo avanzado de la vía aérea tuvieron cultivos positivos. Esto es importante ahorita que veamos los criterios de inicio. Noten cómo están los microorganismos respiratorios en azul y los microorganismos documentados en infección sanguínea en verde. A destacar que el microorganismo aislado con mayor frecuencia en el tracto respiratorio en este estudio fue el Staphylococcus aureus meticilino sensible, seguido por Pseudomonas aeruginosas y también Klebsiella pneumoniae, además de especies de Enterobacter. No obstante, en los pacientes con infección del torrente sanguíneo, noten cómo cambia. Pueden ver en la segunda cómo la mayor incidencia estuvo dada por el Staphylococcus aureus meticilino resistente, otros microorganismos
presencia de Staphylococcus epidermidis y especies de streptococos. En este estudio de la ciudad de Nueva York únicamente se documentó un caso de aspergilosis. A destacar que pues ya tiene más de un año y actualmente están saliendo múltiples publicaciones en las diversas revistas de infectología. Cabe recalcar también que la prevalencia de los diferentes microorganismos multidrogoresistentes va variando de centro en centro. Ahora, este estudio es muy importante, es una revisión rápida y un metaanálisis que se hizo de cómo estábamos prescribiendo antibióticos en nuestros pacientes con COVID-19. Como pueden ver, comprendió desde el 2019, en el mes de diciembre, hasta mayo de 2020, un lapso de 6 meses. Aquí se analizaron 154 estudios con más de 30,000 pacientes con COVID-19. A destacar que 3/4 partes de nuestros pacientes en este estudio tuvieron prescripción de antibióticos, por la razón que ustedes quieran, pero únicamente en el 8.6% de ellos se documentó una coinfección bacteriana. Y esto se traduce como una prescripción innecesaria de antibióticos con una alta incidencia en nuestros pacientes con COVID-19. Hubieron varios factores que influyeron en la toma de decisión o inicio de antibióticos. A destacar los 3 más importantes: que el paciente estuviera con ventilación mecánica, conforme aumentaba la edad, aumentaba la incidencia de prescripción de antibióticos, y también qué tan crítico se encontraba el paciente. Esto en el contexto de pacientes admitidos a la unidad de cuidados intensivos. Esta gráfica viene igual en el mismo metaanálisis. La intención es ver, comparando las regiones geográficas, quién prescribe más antibióticos o cuáles son sus preferencias. De manera global, podemos ver que a nivel mundial hay una alta incidencia, o más bien, los antibióticos más prescritos son las fluoroquinolonas. Esto es por sus mecanismos farmacocinéticos y por su biodisponibilidad, que vamos a ver un poco más adelante. En segundo lugar, los macrólidos, los betalactámicos y cefalosporinas. Vemos cómo los carbapenémicos y la vancomicina no son tan prescritos a nivel mundial y cómo cambia según la región geográfica. Por ejemplo, los chinos prescriben más quinolonas, cefalosporinas y betalactámicos. Comparados con los europeos o con Norteamérica, vemos que hay mayor prescripción de macrólidos, betalactámicos e incluso vancomicina en Norteamérica. Es muy importante que nosotros como médicos tratemos de hacer una prescripción de antibióticos racional, esto para evitar el desarrollo de resistencias antimicrobianas. Desde la década pasada, la Organización Mundial de la Salud lanzó una iniciativa que es el AWARE. Esta iniciativa es para que nosotros como médicos en cualquier nivel de atención tengamos una directriz de cómo vamos a prescribir nuestros antibióticos. Ellos nos recomiendan, nos dan una clasificación de 3 tipos de antibióticos dependiendo del microorganismo o el impacto ecológico que va a tener la prescripción de los mismos en nuestros pacientes. En el apartado de Access se refiere a antibióticos que tienen una actividad contra una amplia gama de patógenos que son comúnmente encontrados en la práctica clínica y que son susceptibles a estos medicamentos. Y además, cuando nosotros prescribimos estos antibióticos, hay un bajo riesgo de que haya resistencia antimicrobiana. Como pueden ver, incluyen amoxicilina, ampicilina, benzilpenicilina, la misma clindamicina, doxiciclina, metronidazol. Si ustedes revisan las guías de la Sociedad Americana Torácica o Cardiotorácica, van a ver que, por ejemplo, en pacientes que tienen una neumonía adquirida en la comunidad, se prefiere iniciar manejo con doxiciclina. El apartado de WATCH se refiere a los antibióticos que tienen un alto potencial de resistencia y que tienen una actividad contra patógenos de alta prioridad para la Organización Mundial de la Salud en cuanto al aspecto de farmacovigilancia. Aquí podemos ver la citromicina, ceftriaxona, cefotaxima, cefalosporinas de tercera generación en general, incluso la vancomicina y la piperacilina tazobactam. Por último, los antibióticos que están en reserve, que deben de ser restringidos, son aquellos que únicamente se deben indicar cuando la infección está confirmada y usualmente se reservan a microorganismos con multidrogoresistencia o que tienen un alto potencial de presentar la misma a futuro. Aquí es importante que tomemos en cuenta que linezolid, colistina,
los nuevos carbapenémicos asociados a beta-lactamasas, etcétera, pueden estar incluidos en este apartado. Teóricamente, el médico de primer y segundo nivel debería manejarse en los antibióticos de Access, y Watch y Reserve únicamente debería estar indicado por infectología, claro, con una prescripción racional de los mismos. Es importante que cuando nosotros vamos a iniciar un antibiótico, consideremos la biodisponibilidad del mismo, la farmacocinética y el modo de administración. Idealmente, si nuestros pacientes toleran la vía oral, deberíamos ofrecerles antibióticos por esta vía. Sin embargo, como saben, la alta incidencia de infección secundaria en pacientes críticamente enfermos nos obliga a iniciar antibióticos vía intravenosa. A destacar que las penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos y quinolonas tienen una buena tasa de, o más bien, tienen una muy buena capacidad para poder penetrar el tejido a nivel del parénquima pulmonar. Esto está dado por sus características, o más bien por sus propiedades lipofílicas, y aquí también incluimos el nimesulid, trimethoprim, sulfametoxazol y los macrólidos. Sin embargo, otros antibióticos como los glicopéptidos, donde incluimos a la vancomicina, los aminoglicósidos, incluso la colistina, si ustedes revisan la evidencia van a ver que tienen una baja concentración a nivel del parénquima pulmonar. Esto es porque son macromoléculas que no pueden difundir de manera adecuada a través de las membranas celulares. Y esto conlleva a que sus concentraciones a nivel tisular en el pulmón no sean las adecuadas. También es importante que valoremos la multidrogoresistencia. No es lo mismo un paciente que lleva apenas 2 días de estancia intrahospitalaria y que consideramos una coinfección o una infección secundaria a un paciente que lleva con ventilación mecánica por más de 15 días. También es importante que consideremos el espectro antimicrobiano. ¿Qué es lo que queremos cubrir con nuestro antibiótico? Y si ya tenemos determinación o más bien aislamientos microbiológicos, el antibiograma para dirigir nuestra decisión terapéutica. Antes de poder iniciar un antibiótico hay que tener varias consideraciones. Como ya nos habían comentado el doctor Alan y el doctor Alexis, en el COVID-19 leve está contraindicado el uso de antibióticos, no hay ninguna justificación. No obstante, en pacientes que presenten un COVID-19 moderado o severo, en el primer grupo, de preferencia, debemos evitar el uso de antibióticos. Sin embargo, si hay alta sospecha clínica para inicio de los mismos, pues sería consideración del médico. En el COVID-19 severo o grave, debemos de valorar si el paciente se beneficia en ese momento o no del inicio de antibiótico. Y en este apartado, con respecto al COVID-19 crítico, nos estamos refiriendo a pacientes que tienen datos de falla orgánica múltiple y que cumplen criterios para choque séptico. En ese sentido, como ya nos comentaba ayer el doctor Axel, pues tenemos que hacer una intervención intensiva. La directriz en general para los antibióticos en COVID-19 es un uso restringido de los mismos. Debemos considerar quién se va a beneficiar y quién no se va a beneficiar de los antibióticos. Todas las guías, las americanas, los artículos, las revisiones y metaanálisis hacen énfasis en que al momento del ingreso hospitalario, además de todo el soporte multisistémico y nuestra valoración integral, nosotros tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo para recolectar hemocultivos e incluso cultivo de esputo en lugares donde está disponible el antígeno urinario para legionela, pues lo ideal es que lo tomemos. Esto es muy importante. No existe un régimen antibiótico óptimo. Hasta el momento no hay una indicación clara o un estudio que avale que la combinación de cefalosporina con carbapenémico o una cefalosporina con glucopéptido, etcétera, tenga mayor o menor riesgo en nuestros pacientes con COVID-19. No obstante, toda la literatura concuerda en 3 criterios de inicio. Quizás el más controvertido es el primero. Vamos a iniciar antibióticos en COVID-19 si el clínico, es decir, nosotros, tenemos una alta sospecha de que el paciente tenga coinfección bacteriana a su ingreso, que tenga progresión radiológica e incluso bioquímica. Aquí la literatura lo menciona mucho, los artículos y los metaanálisis, pero realmente no hay parámetros. De hecho, por ejemplo, las guías NICE, las americanas, comentan que los datos clínicos son poco sensibles y específicos. El hecho de encontrar estertores, el hecho de encontrar fiebre, un esputo purulento, no conlleva necesariamente a que el paciente tenga una coinfección bacteriana. Y
En este sentido, pues queda a nuestro juicio decidir si se va a beneficiar o no de antibióticos el paciente. Como habrán visto en la facultad, pues la neumonía bacteriana y la neumonía viral son muy difíciles de distinguir en el aspecto clínico. No obstante, el problema que ha habido en cuanto a la administración de antibióticos durante la pandemia ha sido que, como es una entidad nosológica nueva, hemos extrapolado datos de pandemias previas. Por ponerles un ejemplo, en la epidemia de influenza H1N1, pues como saben, una neumonía viral por influenza tiene alto riesgo de sobreinfección bacteriana, y en ese sentido pues sí está indicado cubrir a los pacientes. Con este contexto y este antecedente, pues muchos de nosotros en los primeros meses de la pandemia iniciamos cobertura antibiótica de manera empírica por el alto riesgo de coinfección. Sin embargo, los datos obtenidos hasta el momento nos demuestran que pues esa práctica no es la adecuada. El segundo punto, pacientes severamente inmunocomprometidos que tengan una enfermedad oncológica subyacente o que estén con uso de esteroides a dosis altas pueden beneficiarse de terapia antibiótica profiláctica o empírica. Y los pacientes críticamente enfermos que son admitidos en la unidad de cuidados intensivos, incluso sin aislamientos microbiológicos y que cumplan criterios de falla orgánica múltiple o choque séptico. Es importante que cuando nosotros prescribimos nuestro antibiótico tengamos en cuenta qué queremos cubrir. La recomendación es que nuestro régimen sea optimizado para poder cubrir Staphylococcus aureus meticilino resistente, enterobacteriales, pseudomonas aeruginosa por su alta incidencia intrahospitalaria, hemófilos influenzae y Acinetobacter baumannii, siempre y cuando tengamos un aislamiento microbiológico. En este artículo los autores proponen que todo paciente con COVID-19 crítico que sea admitido a la unidad de cuidados intensivos y que tenga uno o más de los siguientes factores, o más bien características: choque séptico e infiltraciones focales compatibles con una neumonía bacteriana en la tomografía de alta resolución de tórax, pues tiene una indicación clara para el uso de antibióticos. No obstante, y como buen precepto, antes de iniciar nuestra terapia antimicrobiana debemos hacer nuestros mayores esfuerzos por tomar muestras microbiológicas y una vez que las tengamos, iniciar la terapia antibiótica. Y ellos hacen la aclaración de que tenemos que tratar a los pacientes ya sea con una neumonía adquirida en la comunidad o una neumonía asociada a la ventilación mecánica de acuerdo a las guías locales o a los estatutos internacionales. Sin embargo, si un paciente está críticamente enfermo, es decir, con inestabilidad hemodinámica, con altos parámetros de ventilación, con datos de respuesta inflamatoria sistémica, pero no cumple criterios, teóricamente no deberíamos iniciarle antibióticos. Ellos recomiendan un monitoreo clínico estricto, tomar muestras microbiológicas para documentar si hay coinfección o infección secundaria, e incluso comentan lo de la procalcitonina, que lo voy a platicar a continuación. Es muy importante que cada día reevaluemos clínicamente a nuestros pacientes. ¿Se beneficia o no de continuar el antibiótico? ¿Ya se tomaron cultivos? ¿Ya hay un aislamiento? ¿Cuál es la directriz? ¿Qué patrón de multidrogresistencia tenemos en nuestro hospital? Las recomendaciones son que revaloremos cada 24 a 48 horas si nuestros pacientes se están beneficiando o no del tratamiento antibiótico. Un punto muy importante es que los antibióticos se deben suspender si tenemos cultivos negativos a las 48 horas. Y también tenemos que tener nuestra terapia dirigida en base a los resultados de los cultivos que se obtuvieron. También es a considerar el hecho de que hay esquemas de tratamiento, o bueno, más bien se recomiendan esquemas de tratamiento cortos, de 5 a 7 días, y pues siempre hay que considerar el desescalamiento antimicrobiano. No obstante, esto va a depender del contexto clínico del paciente. Si el paciente tiene una infección confirmada con muestra o con aislamiento microbiológico de un microorganismo multidrogoresistente, 7 días puede que no sean los indicados. Hay mucho debate en cuanto al uso de la procalcitonina y la duración de los antibióticos. Hay muchos metaanálisis, hay muchas revisiones, pero en términos generales, la procalcitonina no es un marcador bioquímico que nos pueda ayudar a decidir si le iniciamos o no antibióticos a nuestros pacientes. No obstante, niveles de procalcitonina que van en descenso pueden orientar y dirigir nuestra terapia a reducir o más bien a acortar el tiempo de la misma. Por último, lo más importante es la prevención. Una coinfección bacteriana que viene del medio extrahospitalario, pues no podemos prevenirla.
tendríamos que darle terapia antimicrobiana empírica y ya con cultivos pues concluir el tratamiento. No obstante, en el sentido de la infección secundaria en COVID-19, lo ideal sería un buen aseo de manos, que nos laváramos regularmente las manos. Sin embargo, aquí entra la disyuntiva. Como personal médico en el contexto de pandemia, pues nos interesa igual que tengamos buena salud, que no nos vayamos a infectar nosotros también. Y eso hace muy complejo controlar las infecciones secundarias y las infecciones nosocomiales en nuestros pacientes, dado que cuando estamos con el equipo de protección personal y el doble guante, pues no vamos a estar lavándonos las manos. Lo ideal sería que cada vez que revisáramos a un paciente, pues nos quitemos el par de guantes que traemos y nos pongamos unos limpios para evitar una transmisión horizontal. Por ponerles un ejemplo, nosotros tuvimos el brote de Acinetobacter baumannii en primer piso del bloque A, como a mediados de junio, julio, si mal no recuerdo. Se intentó aislar a los pacientes. Tenemos 2 pacientes con Acinetobacter baumannii, vamos a aislarlos, dejamos las camas libres. Pero la transmisión horizontal continuó porque teníamos enfermeras atendiendo a los mismos 6 intubados. Subía a segundo piso, subía a tercero, llegó incluso hasta quinto piso. Entonces, pues, en este sentido, el doctor Joaquín Moreno nos ha comentado en varias ocasiones que pues ya tenemos mayor conocimiento respecto a la fisiopatología del SARS-CoV-2 y en este sentido, pues la propuesta sería ya no entrar con un EPP completo, únicamente con respiradores, bueno, más bien mascarillas de alta eficiencia y pues los que gusten protección ocular, pero la bata, los guantes, todo eso no está beneficiando a nuestros pacientes. Ustedes lo pueden ver en el área de hospitalización de medicina interna, todos nuestros pacientes tienen infecciones multidrogoresistentes, pues ya de más de 3 semanas de evolución. Con esto concluyo mi parte, le voy a ceder la palabra al doctor Juan Manuel Castañeda para continuar con la ponencia.